Escondidas entre las cordilleras colombianas se encuentra la legendaria y ancestral comunidad indígena Uwa, una comunidad sabia y visionaria que ha perdurado con el tiempo para continuar con su legado por muchas décadas más. Desde el programa de licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la Universidad de Pamplona, con una visión de Colombia, territorio y sociedad, fortalecemos la cultura. La defensa del planeta Tierra y el territorio son bases para el equilibrio entre la gente y el medio natural, el cual asegura la permanencia de la cultura, de lo material y de lo espiritual. La cultura es la memoria del pueblo y la conciencia colectiva de la continuidad histórica. Es el modo de pensar y de vivir, es lo que en la muerte continúa siendo vida. ¿Sabías que en la tradición de la nación Uwa, el petróleo es la sangre de la madre tierra, lo cual ayuda a mantener un equilibrio de los espíritus? ¿Dónde está el pueblo Uwa? El pueblo indígena Uwa ocupa hoy una gran parte del ecosistema natural de la Sierra Nevada del Cocuy, el piedemonte de la cordillera oriental de los Andes y las sabanas planas del departamento del Arauca. Además está presente en los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Casanare. El territorio ancestral del pueblo Uwa es una amplia extensión de tierras que comprende gran parte de los departamentos de Arauca, Boyacá, Los Santanderes, Casanare y Meta. El territorio ancestral del pueblo Uwa es una amplia extensión de tierras que comprende gran parte de los departamentos de Arauca, Boyacá, Los Santanderes, Casanare y Meta. El pueblo Uwa ejerce jurisdicción en varios resguardos legalmente constituidos por el gobierno nacional y algunos en proceso de legalización. La extensión total del territorio propio del pueblo Uwa es de 352.422 hectáreas, repartidas en 5 departamentos del oriente colombiano, en los límites con Venezuela. Dicha cantidad se reparte de la siguiente manera: en Arauca, 115.323 hectáreas, en Boyacá y Los Santanderes, 220.275 hectáreas, y finalmente en Casanare con 16.824 hectáreas. ¿Sabías que el pueblo indígena Uwa se caracteriza por su alto sentido de respeto al medio natural y por su gran conocimiento en las plantas medicinales? ¿Cuál es el reporte del DANE sobre la población Uwa? El censo DANE reportó 7.581 personas autorreconocidas como pertenecientes al pueblo Uwa, ¿sí? De las cuales pues, el 50,3% son hombres, que son como unas 3.815 personas. Y bueno, y el 49,7% son mujeres, unas 3.766 personas. Bueno, el pueblo Uwa se concentra mayormente en el departamento de Boyacá, en donde habita el 61,9% de la población, que son unas 4.695 personas. Le sigue esto el departamento de Arauca, con el 13,2%, unas 1.000 personas, y seguido de esto el departamento del norte de Santander, con 11,5% de habitantes, que traen como unas 800 personas. Bueno, estos departamentos representan el 86,6% de la población de esta etnia. Y bueno, los Uwa representan el 0,5% de la población indígena en Colombia. ¿Sabías que el pueblo indígena Uwa significa gente inteligente que sabe hablar? ¿Qué referentes históricos posee la comunidad Uwa? Siratata, considerado como el creador del mundo, organizó el mundo Uwa sobre 8 bases, 4 que van hacia arriba
y 4 que van hacia abajo, las cuales sostienen la madre tierra. El creador del mundo dejó a los Uwa unas leyes para que la población pueda vivir en armonía con la naturaleza y con los animales que habitan en el mismo territorio. En los espacios de abajo se encuentra el agua en forma de cuerpo de mujer y es considerada como el suelo o la base de todos los elementos que sostienen la tierra. Asimismo, los mundos se dividen por colores. En el espacio de los seres vivos se encuentran los colores blanco, azul, amarillo y rojo. Abajo existen las oposiciones, el de arriba seco, masculino, el papá es frío e infértil y el de abajo es húmedo, femenino, es la mamá caliente y fértil. En tiempos precolombinos, los Uwa ejercían control social y político sobre un vasto territorio que comprendía la serranía del Cocuy, el piedemonte llanero, las llanuras que se forman en las partes bajas en el actual departamento de Arauca y en algunas regiones de Venezuela. Esta región se caracterizó en esa época por ser el corredor de varios pueblos indígenas con los cuales se establecieron lazos de interacción social y cultura, algunos de los cuales perviven aún. Durante el contacto con los españoles, el pueblo Uwa enfrentó los procesos de colonización que trajeron consigo la movilización a otras tierras como mecanismo de protección social y cultural. Asimismo, se generaron despojos territoriales por parte de los colonos y los misioneros, en donde en 1537 los conquistadores José Espira y Nicolás de Federman llegaron a este territorio en busca de oro y al encontrarse con el pueblo Uwa los esclavizaron. Asimismo, la colonia española en la Sierra Nevada del Cocuy creó los pueblos de Chiscas y Huicán para evangelizar a la población. La conversión del indígena a las religiones católicas y protestantes generó diversas situaciones de persecución, prohibición y destrucción de los templos y objetos sagrados de los Uwa. Entre 1659 y 1767, diversas misiones jesuitas llegaron al territorio para cuidar a los tunebos, como eran llamados en esa época por los españoles. En el siglo XVIII, la figura de la encomienda estuvo presente en todo el territorio Uwa. Los indígenas fueron distribuidos en diferentes familias españolas, las cuales se aprovechaban de la mano de obra de los indígenas, que durante toda la época de la colonia, el pueblo Uwa se caracterizó por ser siempre resistentes a ser reducidos y explotados. Por otra parte, se fugaban de las misiones hacia las montañas, para poder continuar con sus prácticas culturales. Durante todo este proceso de colonización y explotación, el pueblo sufrió una alarmante reducción. Para el año 1940 habían 20.000 indígenas Uwa. Sin embargo, en la historia reciente, el pueblo indígena Uwa continúa enfrentando el despojo de sus tierras por parte de actores ilegales armados y las transnacionales que explotan hidrocarburos. Actualmente enfrentan nuevas formas de misiones religiosas a través del proselitismo religioso. A pesar de estas presiones externas, los Uwa aún conservan sus costumbres y prácticas tradicionales. ¿Sabías que las siglas Uwa significa Asociación del Pueblo Uwa y las Catidar significa Asociación de Cabildos y Autoridad Indígena del Departamento de Arauca, que configuran el ente y autoridad no tradicional? ¿En qué se basa la economía Uwa? Entonces, su economía mayormente se basa en la horticultura, que es de acuerdo a la altura de las tres grandes zonas de la Sierra Nevada del Cocuy. Entonces acá tenemos las tierras altas, las tierras medias y las tierras bajas. De acá se destacan los cultivos de maíz, de plátano, de yuca, de papa, de batata, de macacha, también málaga, de caña, frijol, aguacate, también hay zapote, mango, ají, cebolla, col y cuesco. Ellos también practican lo que es la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres, además de que comercializan con los colonos especies pequeñas como lo son las gallinas y los cerdos.
La ubicación del pueblo Uwa en la zona piedemonte pues, de la cordillera oriental pues, permitía una economía diversa que aprovechaba diferentes pisos térmicos y una vida semisedentaria, ¿sí? En donde pues, los desplazamientos giraban alrededor de las principales cuencas y ríos. Bueno, las familias indígenas se desplazaban a lo largo del río de acuerdo pues, al signo de las 4 estaciones de los diferentes pisos térmicos. Y bueno, el sistema de cuencas y de los ríos pues es bastante importante en esta organización, tanto espacial como... ¿Sabías que la cosmología Uwa se fundamenta principalmente en el equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y su universo cósmico? ¿Cuál es la importancia de la espiritualidad en la comunidad Uwa? Los Uwas tienen un fuerte apego a su tradición, transmitidas en sus historias milenarias. La espiritualidad Uwa se caracteriza por el alto grado de sincretismo. En este sentido, se ve que Siria es el padre del universo y Raya es considerada la que administra una parte del universo. Esto da pie a la práctica del politeísmo al interior de las familias y las comunidades. Estos personajes configuran el largo listado de las deidades como los personajes más significativos en la historia de este pueblo. Por otra parte, la violación de las leyes de la naturaleza se convierte en la principal causa del desequilibrio y malestar humano según la concepción del pueblo Uwa. La tala de árboles, la eliminación de animales y el mal comportamiento del hombre generan las enfermedades. En este sentido, dentro de este pueblo existen 2 tipos de enfermedades. Las enfermedades físicas son las relacionadas con las mordeduras o picaduras de animales, con las caídas y golpes, entre otras. Otro de tipo cultural o espiritual, como el mal de ojo, la culebrilla, la descuajadura, el hielo y las diarreas. Y las del tipo occidental son aquellas ocasionadas por los colonos, como las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis. Dichas enfermedades son tratadas por médicos tradicionales y cuando se agudizan, se acuden a los médicos occidentales. Son curadas por el Werhaya, médico tradicional, que es el máximo conocedor de los poderes curativos y de las plantas medicinales y a través de ritos restablece el equilibrio entre la naturaleza, el sanar las enfermedades físicas y espirituales de las personas. ¿Cuáles son los aspectos sociales y culturales de la comunidad Uwa? De acuerdo a su organización social, se dividen en clanes exogámicos organizados a su vez en mitades. La familia nuclear constituye la base de la organización social y productiva y el padre es la autoridad dentro de ella. El matrimonio es preferiblemente de carácter endógamo, puesto que no se aceptan las uniones con otros grupos. El hombre recibe de su padre la tierra para cultivar, pues son los varones quienes tienen derecho a la herencia. Es común que cada familia posea una vivienda en distintos pisos térmicos, donde la sociedad Uwa se caracteriza por ser flexible en su estratificación. Los Werhaya, líderes espirituales, ocupan un lugar importante al ser depositarios del conocimiento ancestral. En la actualidad, la organización política se centra en la figura del cabildo y en el cacique, donde la unidad de la familia del pueblo Uwa se caracteriza por ser extensa y las familias se constituyen por el núcleo de familiar de padres, hijos y otros parientes. La unidad familiar constituye un aspecto importante entre las familias de asentamiento y establecimiento de los centros jerárquicos. El hombre Uwa desarrolla labores asociadas a las actividades agrícolas, como son la cacería, la pesca y otros trabajos relacionados con la autosostenibilidad. Además, los hombres llevan a cabo actividades organizativas y de liderazgo, como son la administración de justicia y la administración financiera en las organizaciones representativas del pueblo. Por otro lado, las mujeres se encargan del cuidado de los hijos, la cocina y el hogar. Asimismo, son las encargadas del manejo y el cuidado de las huertas caseras y de los animales de cría que se establecen cerca de las viviendas.
aunque desempeñan labores domésticas, también desarrollan actividades tradicionalmente masculinas como son la recolección de algunos alimentos y otras actividades relevantes en la cotidianidad de las mujeres es tejer las mochilas propias y enseñar a las hijas a tejer. Una labor significativa de esta cultura está relacionada con el cuidado del ayú o hoja de coca, el cual estas plantas se siembran cerca de la casa de la familia. En la comunidad Uwa se enseña la lengua indígena, debido a que la gran mayoría de la población la habla y los niños la aprenden desde que nacen, siendo responsabilidad de padres, familiares y comunidad en general. En sus primeros años de vida la asimilan oralmente mediante mitos cantados que contienen todas las creencias y costumbres de la comunidad enseñados principalmente por los abuelos. Estos también les narran cuentos en los que se explica su cosmología y sus tradiciones. Por otra parte, cuando los niños ingresan a la escuela, también usan la lengua dado que la mayor parte de los docentes son indígenas. Generalmente, la mayor parte de la comunidad emplea la lengua ancestral. No obstante, esto depende del grupo al que se haga ilusión, pues en los resguardos ubicados en cercanías de los cascos urbanos, la lengua se debilita un poco más, mientras que predomina en todos los ámbitos de los resguardos más alejados. Los mitos cantados poseen diferentes melodías y el canto para los Uwa asegura no solo la continuidad del universo, sino que también los mantiene a las deidades en movimiento y en acción. Las ceremonias en las que se celebran los mitos cantados se utilizan ciertos elementos como por ejemplo la ruará o caracola, la cual es utilizada como instrumento para avisar a la gente y a las deidades que la celebración va a empezar. Asimismo, los tecas son bastones que son utilizados para poder subir a las pendientes en las montañas, la chorota, que es una corona que usan los cantores principales, también las huercata, que son capas de algodón que usan los hombres alrededor del cuello, y finalmente se usan instrumentos como el kurmara, el cual se toca durante toda la noche y es desarmado a la mañana siguiente, las maracas taguara, que se tocan mientras se masca el tabaco al principio de los rituales. En el piedemonte llanero oriental, en Saravena, Arauca, exactamente en la vereda Playas del Bojabá, donde el cielo y la superficie terrestre entrelazan las miradas, conviven las comunidades uvas, quienes muy amablemente accedieron a brindarnos sus saberes ancestrales y compartirnos algunas de sus principales problemáticas que afrontan. Me comentaban que es una cárcel para cuando los estudiantes se portan mal, pues ahí reciben su castigo. ¿Qué bebida es la que están preparando ahí? La chicha, conocida como la chicha. La materia que es la yuca, lo más importante que tenemos. Primero que todo, pues se arranca la yuca y luego la cocinan, bueno, la pelan y la cocinan, luego la machucan y la mascan, así la mascan. Y empezamos con el alga. Estos materiales que usan más que todo es para cualquier enfermedad o cuando están a cocinar o algo. Este es el alga. Utilizamos también como el tabaco, pero aquí ya no está procesado, aquí es naturalmente. Un recipiente que utilizan especialmente para la carne. También también utilizamos el Rovira, que es especialmente para las enfermedades como para enfermedades como la tos y cosas así. Esto, lo más importante que es el servicio, es la corona. Entonces se identifican con cualquier lado de su cabeza. El rabará es para revolver el yogur. Esto, surca ella. Esta es la pluma para soplar al de la cinta de cerdo.
el botecito ese que miran allá que se llama garabato, ese es para revolver el yoco. Esos son todos los materiales que se utilizan en ese momento. Para nosotros es que el Nevado del Uva es tan importante porque es donde está el origen de los humanos, los uvas, el origen del agua, de la vida, que nos protegen todos nosotros seres humanos y seres vivos. Por eso es que nosotros hay que cuidarlos y protegerlos en esa parte tan importante. ¿Cuál es la importancia de la espiritualidad uva? La espiritualidad, nosotros los uvas, que el término de espiritualidad explicamos que los muchos autoridades, Huerjayo, Chautamo, tienen una comunicación, una conexión directa a Dios. Nosotros, en el término blanco dice que Dios, nosotros Ira, tiene una conexión en directo al Señor Dios, Padre Eterno. Por eso es que eso es importante. ¿En qué se basa tu enseñanza en el centro educativo, en el instituto? Bueno, nuestra institución está en dos contextos. En dos contextos. En el colegio está en dos educaciones que estamos enseñando. Uno en lo cultural, en la educación propia, que hay que fortalecer. Otro en la educación occidental. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que porque nosotros miramos que en este momento la cosa realidad es eso. Hay que aprender dos cosas. En dos educaciones tenemos que llevarlo para que uno pueda relacionarse con la sociedad occidental. Desde el punto de vista de la realidad es en este, ¿cómo se llama? En esta época de ya, en estos siglos ya, entonces tenemos que apropiar en dos cosas. ¿Cree que se ha perdido la identidad cultural de la comunidad uva? No, en momento pues alguna parte sí han perdido, pero nosotros tenemos que fortalecer ya en esa parte de identidad cultural. ¿Por qué han perdido? Por la colonización, por la penetración cultural, la culturalización en esos asuntos, en esas situaciones que han perdido, pero en los internos todavía están fortaleciendo la propia educación. Eso sí. Muchas gracias. Entre sus principales problemáticas se evidencia que el desplazamiento en la comunidad genera un riesgo de extinción tanto físico como cultural. Asimismo, se plantea que el pueblo uva ha sido víctima de violación de sus derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, lo que ha afectado su autonomía e identidad cultural. Actualmente, los uvas enfrentan diversas problemáticas relacionadas con la presencia de empresas extractivas, principalmente dedicadas a la explotación de recursos hidrocarburos. Se han implementado proyectos mineroenergéticos y agroindustriales, los cuales han generado un gran deterioro del medio ambiente, como son la contaminación de las fuentes de agua, de la tierra y de los cultivos.